Creo que parte de una imagen, de una ficción, de una pequeña ficción documental que tenía pensada hace muchos más años del rodaje de la película y que tenía que ver con el Mediterráneo y coger a personajes cineastas del Mediterráneo que para mí eran representativos de lo que se dio en llamar la modernidad en el ámbito del Mediterráneo, que eran Víctor Erice y Angelopoulos. Hablar con ellos en el seno del mar, ¿no? Yo creo que a partir de esa imagen establecí un discurso que se plasmó en un guión de un documental que tenía que ver con cómo cierto tipo de cine estaba muy vinculado a la realidad de su tiempo y dialogaba con la historia, era dialogante con la historia. Entonces, bueno, por diferentes razones, para mí Víctor Erice, Teo Angelopoulos y Pier Paolo Pasolini son directores que siempre han intentado dialogar con su propia historia y con la historia de su propio país. En ese sentido, bueno, creo que son cineastas que están muy vinculados a la modernidad. ¿En qué sentido la modernidad? Cineastas que se embeben de lo que nació en el neorrealismo, un modo de entender el cine vinculado a la realidad de los hechos, vinculado a una tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces digamos que el lugar del cine es un trayecto desde el neorrealismo hacia la modernidad y más allá hacia qué está ocurriendo a día de hoy con el cine, con el modo de entender el cine y con el modo de hacer cine. Para mí la modernidad cinematográfica tiene más que ver con una experiencia de conocimiento que con una experiencia meramente de entretenimiento, que también creo que el cine debe ser entretenimiento, obviamente, pero también tiene que estar vinculado a la experiencia y al conocimiento. Y creo que ya la realidad que vivimos. En ese sentido, pues creo que Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Visconti fueron los padres de eso, y luego otros cineastas en otras latitudes en el Mediterráneo consiguieron cristalizar aquello que se debe llamar la modernidad. Hay otros muchos cineastas de la modernidad, pero para mí del Mediterráneo y que dialogaran con la historia del modo en que lo hacían, pues fueron Víctor Erice, Teo Angelopoulos y Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini a través de la voz de Ninetto Davoli, su actor fetiche, y de Tonino Guerra, que italiano y co-guionista de Angelopoulos. Me interesa subrayar que Roberto Rossellini hace su cine posterior a la Segunda Guerra Mundial atravesado por esa tragedia. Y esa tragedia está plasmada en sus películas. Y saca la cámara a la calle y saca actores que no son actores, como hace posteriormente Pier Paolo Pasolini, para dar un mayor verismo, una mayor verdad a las imágenes. Porque lo que necesitaban esa gente en esa época era intentar conjurar sus miedos a través de cierta verdad en el cine. Y además el cine era un espectáculo colectivo, en la intimidad, gran número de personas en una sala oscura. Esa verdad de las cosas en un momento histórico tan trágico como la Segunda Guerra Mundial lo recogen de algún modo Angelopoulos, Víctor Erice y Pier Paolo Pasolini, porque viven momentos históricos también muy críticos. En España el franquismo, en Grecia la dictadura de los coroneles, cuando Angelopoulos empezó a hacer cine, y Pier Paolo Pasolini también una época muy convulsa a nivel político. En ese sentido, el neorrealismo, digamos que genera una semilla que luego cineastas de la modernidad la cogieron, la aprendieron, la hicieron suya y de ahí nació y floreció un cine que dialogaba con la historia y la historia de cada país. La experiencia del cine, tal y como se conoció a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, incluso casi a finales, la experiencia como tal, de una sala grande, el único lugar al que podían acceder las personas, la única ventana de exhibición al que podían acceder las personas para conocer otros mundos, otros lugares, eso ha desaparecido. ¿En virtud de qué? Pues del nacimiento de la televisión, el nacimiento de otras pantallas de exhibición como es ahora Internet. Ahora mismo hay muchos más lugares donde acercarse, hay muchas más ventanas a las que acercarse para conocer otras cosas. En ese sentido, bueno, yo creo que lo que hay es un cambio sistémico. Hoy en día además estamos en una época de crisis sistémica, yo creo, a todos los niveles, y creo que también va a hacer
El cine está encajado en esa crisis sistémica. Entonces el modo de entender el cine cambia. Habla Víctor Erice, yo estoy de acuerdo con él, de que una cosa es el cine y otra el audiovisual. Una cosa son los programas de televisión, la publicidad, y otra cosa es el cine, como lo hemos entendido toda la vida. Entonces, la aproximación al cine es diferente. Caemos en un riesgo de pérdida de conocimiento, y de experiencia, ¿en virtud de qué? De la rapidez de las imágenes. Es decir, quizá no podamos disfrutar de ciertas imágenes porque pertenecen a otro tiempo. Imágenes quizá que no son tan rápidas como las de hoy en día. El pulso narrativo ha cambiado. Hay que tener en cuenta que la televisión cambió el lenguaje cinematográfico. No es lo mismo un plano general de John Ford en una pantalla grande que en una televisión o que en un móvil. Hay un déficit del lenguaje. Eso hay que tenerlo en cuenta para saber cómo se mira el cine. Y el audiovisual también. Yo creo que el cine va a existir mientras existan cineastas y mientras exista público y que haya experiencia cinematográfica. La experiencia cinematográfica está basada en la emoción, en la identificación, en la experiencia del relato. Y bueno, eso no se va a perder porque el relato no se ha perdido nunca. Existía antes del cine y existe con el cine, y si desaparece el cine existirá con el cine. En ese sentido, el problema no radica ahí, radica en si las diferentes narrativas actuales pueden coexistir. Si un cine que tiene una vocación totalmente industrial elimina a un cine con vocación más cultural. Aunque todo cine es cultura, es cierto, pero bueno, hay diferentes modos de acercarse al conocimiento que genera el cine y a la experiencia del cine. Yo creo que Víctor no dice que el cine ha muerto, sino que la experiencia que él conoció, cómo él se acercó al cine, el modo en el que él se acercó al cine, eso ha desaparecido, de alguna manera. ¿En virtud de qué? De las televisiones, de todas las otras ventanas que estábamos hablando. Esa experiencia mágica de la sala a oscuras, que todavía existe, pero solo había esa posibilidad. En ese sentido era un lugar, casi solemne, ¿no? Claro, Víctor dice eso en ese sentido, no en el sentido de que el cine como relato haya muerto, porque eso no es real. Un modo de lenguaje no muere. Lo que sí que muere es la capacidad de que ese lenguaje llegue al ciudadano. Eso sí que puede que se esté muriendo. Que cierto tipo de lenguajes, como podría ser la poesía, cierto tipo de poesía, poniendo un ejemplo abstracto, cierto tipo de poesía no se edita, existe, alguien lo escribe, pero no se edita y no es conocido por el ciudadano y no puede vincularse a esa experiencia de escritura, a esa experiencia poética. Pues a lo mejor en el cine pues pasa igual. Hay muchos tipos de cines, hay muchas fugas narrativas, hay experimentación también. Se solapa el clasicismo con la modernidad y con la posmodernidad. Yo no creo que la historia del lenguaje lleve un sendero lineal, sino que es un palimpsesto. Se están solapando los lenguajes, pero bueno, es cierto que hay un problema en cómo hacer llegar al espectador cierto tipo de experiencias cinematográficas, que existen, pero si el ciudadano no puede verlas, claro, se mueren en sí mismas, porque el cine existe para ser visto. Creo que ahora hay muchos cineastas, creo que más que nunca. Lo que pasa es que las ventanas de exhibición están más cerradas que nunca y es más complicado acceder al público y que el público conozca los productos, si quieres, los trabajos. Ocurrió también con la pintura del siglo XX. Se convirtió en algo subsidiario. También el cine se ha convertido en algo subsidiario. Ya no tiene ese efecto de cohesión que tenía entre las gentes de los pueblos hace años. Ahora la experiencia cinematográfica es muchas veces individual, particular, con tu ordenador, con tu televisión, con tu ordenador. Ya no es algo que genere una relación entre las personas, en cierta medida. A no ser que sea un blockbuster muy conocido, una película blockbuster, como se dice en Estados Unidos,
o lo llaman aquí en España una película evento, ¿no? Pero bueno, va por canales diferentes. Ahora hay mucho cine. Las nuevas metodologías de trabajo han cambiado, las nuevas cámaras más baratas, más flexibles, menor equipo, hace que puedas contar cosas quizás sin muchos medios, pero bueno, hay muchos tipos de relato y cada relato necesita de una cantidad de equipo y de personal diferente. Ahora hay más flexibilidad en ese sentido. Los productores de las grandes productoras, digamos, lo que buscan es retorno económico, películas eventos de retorno económico. Eso significa que se pierde diversidad cinematográfica en este país. Eh, Luego hay problemas en el ámbito de la exhibición, porque se están cerrando salas y no se promociona, yo creo, cierto tipo a través de salas alternativas de clase B, digamos, que no estén vinculadas solo al retorno económico, sino que estén vinculadas más a la exhibición concreta de películas concretas para que el ciudadano las pueda conocer. Hay concentración de capital, pero bueno, en toda la historia del cine siempre ha habido grandes productores y luego lo que se va a llamar el director productor, un director que ha hecho una productora para poder producirse y poder buscar financiación o adherirse a esas otras productoras en virtud de una coproducción. Ha existido siempre, no es algo nuevo, no es algo reciente, ha sucedido de manera habitual durante los últimos 50 años en España. En ese sentido, sí que es verdad que hay una merma, ¿no? Hay un déficit, pues podemos hablar de productores como Elías Querejeta, por ejemplo, que, bueno, tendrán en ese sentido, bueno, pues es un productor muy concreto que ha sacado a diferentes cineastas, que tiene una idea del cine muy interesante, que está muy presente en la producción, pero desde un punto de vista de la narratología, no tanto desde el retorno económico, creo entender yo. Bueno, estos productores obviamente están desapareciendo, han desaparecido. Es decir, está desapareciendo lo que se dio en llamar la tercera vía en los años 70, que estuvo Antino Drobe y otros cineastas ahí, ¿no? La tercera vía era pues intentar hacer un cine un poco comercial, pero también vinculado a una realidad social. Hay una divergencia. Hoy en día en el cine hay una divergencia muy grande entre el cine muy comercial y un cine muy periférico, muy marginal y muy periférico. Y hay un gran volumen de cine periférico marginal que tiene problemas para ser visto, es un cine invisible. Tiene problemas para que el ciudadano pueda conocerlo. Y para mí eso es un gran déficit cultural de este país. Un lugar en el cine se concibió como una película para intentar salvar un vacío entre la generación de cineastas como Víctor Erice, Angelo Poulos y los ciudadanos que veían esas películas y mi generación, la nacida a partir de los años 70, después de la muerte de Franco, que no habían conocido el horror de la dictadura ni otros horrores. Entonces para mí era un modo de rescatar cierto tipo de cinematografías en el presente. Eso era la base fundamental de un lugar en el cine cuando yo salí de la escuela de cine y cuando escuchaba hablar a mis compañeros sobre cine. Me interesaba, digamos, suturar ese vacío cinematográfico que había entre unas generaciones muy autoconscientes del tiempo en el que vivían y una generación, la actual, producto de lo que se dio en llamar el estado del bienestar de las clases medias, que no creo que sean muy conscientes del estado general de las cosas. Y creo que el cine es una herramienta para ello. Y creo que un lugar en el cine tenía quizá esa función de proselitismo, que no era mi intención tampoco hacer proselitismo de nada. Pero bueno, me interesaba que se conociera ese cine de antes, esa experiencia del cine, ese modo de entender el cine. Que un ciudadano, un espectador que no fuera amante del cine, sino que supiera pues que existió un tipo de cine en los años 70, en los años 80, que emanaba de un cine anterior, de los años 40, del año 45, y que ha habido digamos un seguimiento, ¿no? Ha habido cineastas que han sabido recoger semillas de otros tiempos
y creo que también sirve para el momento actual, porque creo que cada época tiene sus problemas y sus crisis y sus modos de afrontarlos. He rodado una película que se llama Las Olas, una película de ficción con estándares pequeños de industria, pero pequeños, es una película pequeña, pero bueno, que tiene actores pues como Laia Marul, Carlos Álvarez Novoa. Es la historia de un hombre de 80 años que después de la muerte de su mujer coge su viejo coche y se va al sur de Francia, a un lugar donde estuvo hace 60 años, en un campo de concentración en Francia, en lo que se dio a llamar la retirada de toda la gente que huyó de España en el año 39. Y es una película de silencios y también de diálogo con la historia. Es una película que emana un poco de un lugar en el cine. Digamos que un lugar en el cine quizás es una declaración de principios en cierto aspecto, y bueno, todos mis trabajos de una manera no demasiado consciente se circunscriben a ese proyecto inicial que fue un lugar en el cine. A mí me interesa mucho utilizar el lenguaje académico en el ámbito del documental, para darle bueno, otra textura, para darle otro tono, porque no creo en la diferencia tanto entre documental y ficción. De hecho, la película de ficción que he hecho ahora tiene mucho de mirada documental en algunos momentos, en otros no, pero en otros sí. Me parece interesante el hibridaje, sobre todo porque eh, no creo que sean géneros diferentes, creo que son modos diferentes de abordar una historia, pero no son lenguajes, forman parte del mismo lenguaje, que es el lenguaje del cine. Y no hay que olvidar que el cine empezó como un documento y que la ficción vino después, que el relato vino después. O sea que el documento siempre está ahí, y toda película al fin y al cabo es un documento. Se tardó mucho en contactar con los protagonistas, o por lo menos en tener eh, un proyecto que funcionara tal y como yo quería. Cuando ya lo tuve, se lo presenté a Víctor Erice, a Teo. Hay que tener en cuenta que Víctor y Teo no se prodigan mucho, no les gusta aparecer en los medios, y fue un trabajo laborioso el contar con ellos. ¿Por qué salieron en el documental? ¿Por qué aparecieron cuando parecía bastante difícil que lo hicieran? Bueno, yo creo que vieron en el texto que había cierta honestidad y que el punto de vista no estaba fijado tanto sobre ellos, sino sobre el momento histórico en el que ellos vivieron. Es decir, desde mi punto de vista, Un lugar en el cine no es un documental sobre Víctor Erice o Teo Angelopoulos o Pier Paolo Pasolini. Es una película sobre el momento cinematográfico que ellos vivieron. Y para mí ellos son testigos de la historia, también por el trabajo que han hecho. Pero no es un monográfico sobre ellos. En ese sentido, no es un documental sobre personajes, sobre esos personajes. Ellos aparecen, pero ellos dan voz. Ellos dan voz a un momento histórico, presente y pasado. Y también a un momento histórico previo a ellos, el del neorrealismo, el de la segunda mitad del siglo XX. Para mí eran importantes ellos en ese sentido. Y cómo entendían la cinematografía. Porque desde mi punto de vista eran cineastas que habían hecho un cierto giro copernicano en cada uno de los países al que pertenecían, tanto Pasolini como Víctor, como Teo Angelopoulos. Yo contacté con Nineto a través de una sobrina de Pasolini que se llama Graciela Chiarcosi. Yo cuando llamé a Nineto y le dije que quería hacer un documental que estaba vinculado a Pasolini, lo primero que me dijo fue que no. Y basta, absolutamente, me lo dije en italiano puro. Dijo, no, basta. Y yo dije, de acuerdo. ¿Pero por qué? Bueno, me explicó que estaba harto de que le llamaran para hablar sobre Pasolini, 30 años después de la muerte de Pasolini. La verdad es que también es verdad que el hombre tiene razón. Pero entonces yo le dije, de acuerdo, pero quiero conocerte, quiero ir a Italia, quiero conocerte y quiero que me asesores sobre quién me podría hablar sobre Pasolini. Fui a un pequeño pueblo donde él veraneaba, nos reunimos, nos tomamos un café en un pequeño pueblo hacia la zona interior del Lacio, y bueno, le conté toda la historia, le hablé de Víctor Erice, le hablé de Teo Angelopoulos, le hablé de las personas que aparecían en el documental, y de pronto pues él accedió, y yo le expliqué muy bien que no era una película sobre Pasolini, era una película sobre un modo de entender el cine.
y que yo creo que Pasolini, al igual que Víctor o Teo, tenían un modo común de entender el cine. A pesar de que sus modos narrativos son muy diferentes, en el ámbito del diálogo con la historia, en el ámbito del compromiso, que para mí es una palabra muy importante cuando hablo de estos tres cineastas, el compromiso que tienen con su presente y con su pasado, para mí está fuera de toda duda. Eso se lo transmití a Nineto. Entonces Nineto, al entender el proyecto y al ver que no era, que además a mí no me interesaba no me interesaba el lado de Pasolini más público o más descarnado, me interesaba el Pasolini cineasta y el Pasolini crítico, y el Pasolini crítico con la historia de su país. Entonces Nineto dijo, de acuerdo, adelante. Y entonces pues nada, con Nineto todo fue muy fácil, porque con Nineto siempre todo es muy fácil, hasta el punto de que ayudó en la producción de algún modo, lugares difíciles de rodar, de acceder. Nineto en Italia es conocido por todo el mundo, vas por la calle andando con él y le saludan, es como patrimonio nacional. Entonces lugares donde era complicado rodar, él lo facilitaba, porque enseguida se introdujo en la película, en la realidad de la película, y yo por eso le estoy muy agradecido. Entonces él supo entender que Un lugar en el cine no era una película sobre Pasolini, sino sobre cierto tipo de cineastas que aparecieron desde mi punto de vista a través del neorrealismo. Si hablamos a nivel histórico de las grandes crisis del último siglo, es cierto que la Segunda Guerra Mundial fue algo tan dramático que, bueno, que hizo aflorar cierto tipo de cine, cierto tipo de literatura. Bueno, incluso había gente como Adorno que decía que no podía haber literatura después de Auschwitz, o poesía, ¿no? Después del Holocausto. Lo que sí que es cierto es que se sigue escribiendo y se sigue narrando y se sigue contando. Yo creo que vivimos un momento especialmente crítico ahora, en general. Creo que lo que se dio en llamar el fin de la historia por Francis Fukuyama, que es un filósofo japonés pero que vive en Estados Unidos, que él decía que habíamos llegado al fin de la historia, que ya no había cambios en la historia, ya no iba a haber muchos cambios. Se equivocó de forma fehaciente, se equivocó totalmente. La historia es algo que se sigue moviendo, que funciona a diversos niveles y que hace que nuestra sociedad vaya cambiando. En ese sentido, los cineastas también tienen una labor quizá moral, si se puede decir, para plasmar esa realidad de su época en la que viven. Me parece pertinente subrayar respecto a Un lugar en el cine que, si bien es cierto que yo en el proyecto inicial, en el guión, quería hablar con Víctor Erice y Teo Angelopoulos, bueno, y también con otros cineastas sobre la figura de Pierpaolo Pasolini, actores o guionistas. Cuando hablé con Víctor y cuando hablé con Teo, me dieron cosas diferentes a las que yo esperaba. Cosas que yo esperaba por las películas que yo había visto de ellos y por lo que ellos representaban dentro de la cinematografía de sus países. Yo entiendo que Víctor Erice, desde mi punto de vista, después de Luis Buñuel, es el cineasta de referencia del siglo XX español. También lo creo de Teo Angelopoulos en Grecia. Esa es una idea personal y que justifica la idea de Un lugar en el cine. Pero cuando yo hablé con ellos sobre cine, trasladaron ideas diferentes a lo que yo creía que pensaban sobre el cine, y eso hizo que el documental se enriqueciera mucho, porque mi mirada era un poco cerrada sobre lo que yo creía que podían dar al documental, lo que yo creía. Mi mirada era un poco cerrada respecto a lo que yo creía que ellos podían dar al documental, y dieron muchas más cosas, y más interesantes que mis preguntas eran sus respuestas.